Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día miércoles me van a disculpar, no les pude enviar la clase de ciencia que pertenece ya al libro del cuarto bimestre que vamos a trabajar, porque recuerden que el libro del tercer bimestre ya lo hemos terminado. Y bueno, esta es nuestra primera clase realmente del cuarto bimestre para nosotros. La van a recibir hoy día viernes. Por favor, hacer las tareas, ¿sí? Que es para el miércoles de la otra semana. Y vamos a trabajar el tema de tu libro, ¿sí? Que empieza con el tema de genética, ¿ya? Ahora, tú estás viendo acá en la imagen, lo que tú ves aquí en la imagen es, se podría decir, la imagen de un cromosoma, ¿no? Y en tu libro hay datos para llenar importantes que yo, a medida que vaya avanzando con las diapositivas, tú después vas a ir comparando con tu cuaderno de trabajo que debes llenar, pero más que nada en tu trabajo está toda, en tu cuaderno de trabajo este bimestre está toda la información en realidad, hay muy poco para que tú llenes. ¿Qué es lo que tú realmente vas a hacer? Tú vas a escribir en las hojas en blanco, ¿sí? Cada una de las diapositivas que yo te voy a presentar a continuación. Mira, en el caso de nosotros los seres humanos, nosotros tenemos toda la información de nuestras características, ¿sí? De cada una de nuestras características, como por ejemplo color de cabello, color de piel, grosor del cabello incluso, ¿no? Mira, en cuanto al cabello además hay muchas características, el color, el grosor, la textura, todas esas características, ¿sí? Están guardadas en códigos, a los cuales conocemos como códigos genéticos. Y todas estas características o conjunto de características se encuentran también en una molécula importante llamada ADN, que en realidad significa ácido desoxirribonucleico. Eso vas a anotarlo en tu cuaderno en la hoja en blanco. Ahora, ese ADN, hay un momento en que en el núcleo en el cual se encuentra de las células es como si se condensara, y al condensarse forma una estructura parecida a esta que se le conoce con el nombre de cromosomas. En cambio, cuando no está así condensado, se conoce con el nombre de cromatina y es como un hilo, ¿sí? En todo este, en esta cromatina o cromosoma, ¿sí? O ADN se encuentra, ¿sí? Formado por muchos miles de genes, los cuales guardan o se podría decir que expresan una característica específica, sea para cada órgano o para cada estructura del cuerpo de un organismo viviente. Ahora, la genética en sí no es una ciencia, se podría decir, muy antigua, ¿ya? El desarrollo de la genética realmente es a partir más o menos de 1900, así que fue un desarrollo bastante acelerado. Y es importantísimo porque gracias al desarrollo de la genética se han podido también desarrollar muchas medicinas para muchas enfermedades también, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las preguntas que tú me debes responder en la hoja en blanco es ¿por qué es importante el desarrollo de la genética? ¿O por qué fue importante el desarrollo de la genética? Y pregunta número 2, ¿sí? ¿Qué es la ingeniería genética? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cuál es, se podría decir, su importancia? ¿No? ¿Qué estudia la ingeniería genética? Con ejemplos, ¿sí? Recuerda, yo ya no te voy a evaluar este bimestre en base, no me va a importar tanto la nota del examen, lo que me va a importar son los trabajos y las tareas que me presentas. Entonces, te quería iniciar así el tema, ya mostrándote un cromosoma, ¿no? Que está formado verdaderamente por ADN, es lo mismo, se podría decir. Y vayamos al concepto. ¿Qué es genética? Mira, como dice ahí, ¿no? Genética, ¿qué es? En primer lugar, esa palabra proviene, ¿no? De un término griego, que bueno, para nosotros es imposible en este momento pronunciarlo, pero que a latín significa genos o genos, ¿sí? ¿Y qué es lo que significa? Significa raza o generación, mira, raza o generación. En realidad, la genética, como muchas otras ramas, es una rama de la biología, ¿sí? Y se va a encargar, ¿sí?, de comprender todo lo que tiene que ver con la herencia biológica, la herencia de las características de un organismo vivo. Recuerda que para que se desarrolle un organismo, en la mayoría de los organismos hay machos, hay hembras, ¿verdad? Y cada uno aporta características a la cría o a la prole nueva, ¿sí? Y estas características, como te decía, van a ser, o como dice la diapositiva, son transmitidas de generación en generación.
¿Y cómo es que se pueden mantener características similares dentro de una especie? Gracias a los códigos genéticos. Cada especie tiene sus propios códigos genéticos. Entonces, la genética es esa ciencia que va a estudiar todo ese proceso. Esto de aquí también, por favor, en la hoja en blanco. Y quiero la respuesta de las dos preguntas que les acabo de hacer. Además, ¿qué estudia la genética? ¿Sí? Vas a poner así en tu hoja en blanco. ¿Qué estudia la genética? Estudia, ¿no?, en sí al gen. El gen es la unidad de la herencia. El gen se vendría a decir que es la unidad del ADN o del cromosoma, ¿ya? También va a estudiar la genética, ¿sí?, los mecanismos y los patrones, mira, ¿ya?, mecanismos y patrones de la herencia de los caracteres biológicos. Cuando tú escuchas la palabra caracteres, no te confundas. Está haciendo, por decirlo, está indicando características en realidad. Caracteres, las características, ¿sí? Además, también la genética no solamente va a estudiar esa herencia de las características de una generación a otra, sino que también a veces hay ciertos cambios. Puede ser por cuestión del ambiente y también por lo mismo de que cada organismo, sea macho y hembra, aporta sus genes, ¿no? Claro que organismos de una misma especie van a aportar genes muy parecidos, sin embargo hay cierta variabilidad siempre. Entonces, esa variabilidad genética entre individuos también es parte del estudio de esta rama de la biología llamada genética. Ahora, bueno, por ahí ves la imagen de este señor. Él es Gregorio Mendel, él es el padre de la genética. Más adelante hablaremos de él. Mira, hay dos ramas, se podría decir, dentro de la genética. Está la genética mendeliana, que es el estudio de la herencia biológica mediante experimentos de reproducción. O sea, cómo es que los individuos al reproducirse tienen sus crías, ¿no?, con características semejantes a ellos. Ahora, esto también, por favor, ¿sí?, en la hoja en blanco. Y la genética molecular, que va a estudiar, como dice aquí, las moléculas que contienen la información biológica y todo proceso bioquímico y cómo esto se transmite y cómo se manifiesta, ¿no? Los genes también se manifiestan. Por ejemplo, el color de tus ojos es una manifestación genética, posiblemente heredada de tus padres, ¿sí? Digo posiblemente porque supongamos, a manera de broma, ¿no?, de repente puedes haberlos heredado de tus abuelos también o tus bisabuelos. A veces los genes suelen, ¿no?, manifestarse de una generación a otra también. Muy bien, entonces tenemos estas dos ramas dentro de lo que vendría a ser la genética, ¿no? Ahí vemos otro cromosoma, ¿sí? Y como yo te decía, así como por ejemplo, ¿cuál es la unidad de una proteína? Tú me tendrías que decir, es un aminoácido, porque eso es algo que ya hemos estudiado. ¿Cuál es la unidad, por ejemplo, de las grasas? ¿Sí? Sería un lípido, ¿sí? Así. ¿Cuál es la unidad, por ejemplo, de los azúcares? La glucosa, ¿no? Entonces, igual, en este caso, ¿ya? La unidad del ADN viene a ser el gen. Entonces, veamos aquí. ¿Y qué son los genes? Mira, ahí tenemos un cromosoma, como estás viendo aquí, ¿ya? Y el gen, como te dice ahí, es un pedacito de segmento, es un pedacito de ADN. Todo el ADN en sí me va a formar a todos los cromosomas. En el caso de los seres humanos tenemos 23 cromosomas, ¿sí? 23 pares, perdón, de cromosomas. Entonces, un gen es un pequeño pedacito, un pequeño segmento de ADN. ¿Te acuerdas que ya hemos visto ácidos nucleicos? Hemos visto ARN y ADN. Bien, recuerda que el ADN es una doble cadena de nucleótidos, ¿sí? Entonces, un gen es un pedacito de ese ADN que contiene información específica. Por ejemplo, para el cabello, supongamos en mi persona, mi cabello, ustedes que me conocen, es ondulado. Que mi cabello sea ondulado lo ha determinado un gen. Y eso también, claro, tiene que ver definitivamente con la herencia de mis progenitores, ¿no?, de mis padres. Ahora, el color de mi cabello, que es negro, que es oscuro, también lo determina un gen. Ese es otro gen, ¿sí? Por ejemplo, mi cabello es bastante delgado. Ese es otro gen. Mira, ahí nomás para mi cabello hay 3 genes que se han expresado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muy bien. Eso vendría a ser, eso es el gen, ¿sí? Es un pequeño segmento de ADN, de ácido desoxirribonucleico, que va a ser capaz, pues sí es verdad, de transmitir esa información de un individuo a otro, ¿no? Mediante la reproducción, pues muy bien, se van heredando, ¿no?, los genes en el nuevo ser. Pero también
hay todo un proceso anterior a eso, ¿no? Que se conoce como mitosis y meiosis, ¿sí? Bien, ahora, acá algo más sobre los genes, ¿sí? Son unidades de almacenamiento de información genética. Es como la computadora que ¿no? Se va creando un programa y se almacena mediante código cierta información para que el programa trabaje de forma determinada, ¿no? Es decir, si debe de repente, no sé, estar, supongamos una portátil, ¿no? Una laptop, la información que contiene, ¿verdad? En su almacén es tanto de memoria, supongamos 2 gigas, solamente esa va a ser su capacidad. Igual es con los genes. Estos segmentos de ADN contienen información específica de cómo deben funcionar tus células, tu organismo, de qué cosas se debe expresar o no en un organismo. Ahora, ¿se encuentran dónde? En los cromosomas, como te había dicho, los cuales están en el núcleo de la célula. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Y para formar cada par que en nuestro organismo, vamos a heredar un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre. Esto se da cuando el espermatozoide trae información, ¿no? Del padre en los 23 cromosomas que trae, y la madre en su óvulo tiene 23 cromosomas. Al unirse forman los 23 pares de cromosomas, los cuales se expresan en la nueva generación. Acá hay algunos conceptos de genética que te van a servir para que tú puedas completar en tu cuaderno de trabajo, ¿sí? Genética, ciencia que estudia los genes. Gen, segmento de ADN, ¿no? O ARN, en el caso de si fuera un virus. Un alelo es la forma como un gen se va a expresar, ¿sí? Mínimo en un gen deben haber 2 alelos, es decir, 2 características, ¿no? Muy semejantes, una del padre y otra de la madre, ¿sí? Homocigoto es cuando un individuo tiene los 2 alelos iguales o dominantes, o puede ser recesivos, es decir, que proviene generalmente de una raza muy pura, ¿sí? Donde no ha habido muchas combinaciones. Supongamos los incas, ¿no? Ellos podríamos hablar de que que tendrían una gran cantidad de genes homocigotos porque no se habían combinado con otras razas, ¿sí? Heterocigoto, cuando un individuo tiene los 2 o tiene 2 alelos diferentes, de pronto uno dominante y uno recesivo. Más fácil, tienes un cuy negro y un cuy blanco, se cruzan, entonces esa cría ya va a tener posiblemente genes heterocigotos, donde muchos de los genes van a ser dominantes, supongamos el color negro es dominante, y algunos van a ser recesivos, como el color blanco, que quizás no se exprese. Depende de un cuy negro y un cuy blanco, las crías todas van a salir negras, ¿sí? En cambio, cuando son homocigotos los genes, cuando el individuo tiene pues sus alelos sean dominantes o recesivos, se refiere a los genes que pueden predominar más o ser más suaves, pero puros, o sea, donde no había combinaciones. Supongamos que sean puros cuyes negros, nunca se cruzaron con otro cuy de otro color. Todas las crías llevarán ese mismo tipo de gen para el color negro de su pelaje, ¿sí? Ahora, ¿qué es el genotipo? Es todos los genes que un individuo tiene, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, nuestros 23 pares de cromosomas tienen una cantidad inmensa de genes, y todo ese conjunto de genes que forman nuestro ADN es nuestro genotipo. Pero los que se expresan, es decir, supongamos, ¿no? Tu papá es chino, tu mamá india, supongamos. Pero tú naciste más parecido a tu mamá, con más rasgos, indígenas. Quiere decir que se ha expresado en ti un tipo de gen más dominante posiblemente, y lo que se expresa, lo que es, como decía, el exterior, lo que se ve, ese es el fenotipo. No significa que esa persona no tenga sus genes de chino, ¿sí? Del padre. Los tiene, pero no se expresaron, ¿sí? Entonces los genes que se expresan y que no se expresan, todo el conjunto es genotipo. Y los que se expresan en una especie, en el ser humano o en cualquier otro organismo, es el fenotipo, ¿sí? Primero vamos a ir así con los conceptos de qué cosa es gen, hay que entender el lenguaje genético, ¿sí? Y luego ya explicaremos más adelante un poco sobre Mendel y las reglas de Mendel. Mira, así está en tu libro. Tú tienes que llenar esto, así que acá tienes información. Y locus, vas a averiguarme qué es, pero más o menos te digo, locus es la posición exacta de un gen en el ADN, ¿sí? ¿Qué es un organismo homocigoto, un organismo heterocigoto? Creo que te lo acabo de explicar, y si no lo entendiste, puedes volver a esta diapositiva. Entonces, esta información está en tu libro. Mira, y acá en tu libro también hay mucho más información, ¿no? De qué es un híbrido, qué es un gameto, son los óvulos y los espermatozoides. Cigoto, huevo, es el óvulo fertilizado, ¿no? Entonces, hay información acá que te va a servir. Y bueno, acá en tu libro también te va a hablar, ahí yo he puesto mucha información sobre la historia de la genética y quién fue Gregorio Mendel. Él es considerado el padre de la genética. Aparte de mi video, te voy a enviar un video sobre la historia de Gregorio Mendel, del cual harás un resumen, ¿sí?
Y todas estas diapositivas copiarlas en tus hojas en blanco, las 12 tal como está.